Señor Carlos, antes de pasar al siguiente ponente, ¿quiere dar una apreciación? No, la verdad es que la primera, no tenía pensado Isabelina, pero ya que me das la palabra, la verdad que la siguiente participación para nosotros en la organización del Congreso fue una grata sorpresa, y creo que mucha gente de la que está hoy presente aquí está presente por él más que por vernos a nosotros. Y de las joyitas que podemos tener en el Congreso y que va a ser un gusto poderlo escuchar. Pues Todo- déjame contar de quién se trata. Muy bien. Realmente es un placer y para mí un gran honor compartir este momento virtual, pero a la vez muy presencial, porque es la característica de este personaje que ha dedicado su vida, que dejó su tierra para latinoamericanizarse, porque más allá que fue más argentino, yo creo que de alguna manera hoy los paraguayos lo hemos adoptado aquí en nuestra tierra. Y quiero recibir al doctor Bodisar Darko Sustersic, que está por allí ya. Entonces, ¿está el doctor Sustersic? Ahí Darko, está, vamos despacito ¿por dónde conectándolo. anda? Se está encargando. Perfecto, mientras que se presenta, se Sí, presenta oficialmente en el rostro, recordamos su formación, licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires y también es profesor actualmente de cátedra en esta universidad, investigador de la CONICET y fundamentalmente un apasionado, uno de los grandes artistas que nos tocó dentro de las misiones jesuíticas y que nos toca, creo que a casi todos los pueblos de alguna manera como algo, una particularidad, me refiero a Brazanelli, quien es un gran investigador de él y de su trabajo. Le quiero dejar el micrófono a este señor que con todas las letras de la ley le vamos a escuchar, por supuesto, y que nos trae un tema bastante interesante, siempre nuevo en esta línea de la investigación que él trata de encontrar siempre una arista ahí y nos presenta. Darko, bienvenido a Tetuteo porque nos conocemos hace años, más allá de esta relación de amistad, de años de trabajo, y bienvenido siempre como defensor también de este gran patrimonio de las misiones jesuíticas. Bueno, buenos días a Isabelina y, y todos los demás. Realmente eh, es una suerte que se ha podido superar esta comunicación en que estamos a través de estos equipos electrónicos y podemos comunicarnos. Eh, realmente yo tenía muchas ganas de exponer este tema que me, porque siempre exponiendo y escuchando las preguntas y todo se termina de aclarar algunas cosas, uno va avanzando. Eh, y es en el fondo el arte y la religiosidad y la mentalidad de una sociedad están muy comunicados. Así que saber poder avanzar en este tema es muy interesante. Y justamente nos ubicamos de nuevo en Itapúa, que es de donde fue la ponencia anterior. Y realmente me siento ambientado con esto, haber escuchado esta ponencia sobre Itapúa. Y esta imagen de la cual me voy a referir, justamente también está en Itapúa.
pertenece a un museo que es, por ahora es una colección y esperemos que pueda ser un museo posible de sea visitado por el público, porque es extraordinaria la cantidad de cosas que tiene esta colección. Ahora, yo me voy a referir justamente al tema de misiones, que es el de nuestro congreso, donde hace un año hemos hecho una exposición y había una imagencita chiquita, 46 centímetros con base y todo, que yo lo llamé, es una imagen de San Juan Bautista porque tiene una piel de camello, por supuesto, es San Juan Bautista. Pero yo llamé San Juanito Danzante porque es muy extraña, justamente tiene una actitud muy extraña. Y la gente que venía, a ver, sí, está danzando. Así que todo el mundo estuvo de acuerdo que está danzando, así que le quedó San Juanito Danzante. Bueno, entonces así, este es el tema que estoy presentando, de donde casi la mayoría de las cosas americanas de la época colonial y de los siglos pasados tienen inspiración europea. Entonces lo primero es establecer de dónde salió esto, los orígenes. Y evidentemente que de lo que conocemos en Europa tiene una cierta semejanza con el Cristo juez de Miguel Ángel de la Sixtina. La Sixtina lo he visitado varias veces, pero la última vez fue de noche, éramos solo 3 personas, y pude realmente estudiarlo bastante bien. No creo haber resuelto todos los misterios de esta pintura y sus conexiones con América, pero que las tiene, yo creo que las tiene, porque aunque ustedes me dirán, no, pero hay cosas diferentes, pero la piel, por ejemplo, la cara, todo es diferente y en todo hay algo de común. Y esto es el gran misterio de la investigación de la historia del arte, que se comienza con elementos muy claros, muy seguros, pero después, cuando se avanza y se llega a las motivaciones psicológicas, porque un artista ha decidido hacer tal cual cosa, es evidente que se vuelve mucho más complejo, pero mucho más rico también, porque llegamos más a la interioridad de la persona. ¿Qué es lo que le impactó a este artista de esta imagen de Cristo, juez supremo, pero que tendría que estar mal llamado juicio final, porque es mucho más importante la resurrección de los muertos? Y no la tenemos la imagen acá, pero si tomamos el porcentaje, los condenados son muy pocos. Y lo principal, lo más importante son los resucitados y el encuentro de todos los resucitados, la alegría, los abrazos, los comentarios. Y bueno, evidentemente esto le impactó también a este guaraní y tomó esta imagen con el pretexto de un San Juan Bautista. Puede haber quien no lo vea así, pero comparando toda la cantidad de imágenes posibles, evidentemente esta es la relación que hemos profundizado. Yo tuve el privilegio de estar la última vez en la Sixtina, he estado varias veces, a veces es muy difícil,
meditar, porque está lleno de gente, todo el mundo habla, está prohibido sacar fotos, pero están constantemente disparándose los flashes. Y bueno, y una vez, otra vez y otra vez. Por la última vez pude estar a la noche, 3 horas. Hemos estado 3 personas solos y he podido realmente meditar y grabarme en la mente esta imagen y meditarla mucho, y sobre todo desde el punto de vista del espacio, porque en el arte occidental fue fundamental el tema del espacio. Uno de los que investigaron y establecieron reglas para plasmar un espacio ha sido Brunelleschi. Y él, Filippo Brunelleschi, y ahí él estableció las reglas, la perspectiva, el horizonte, el punto de fuga, donde convergen todas las líneas, las ortogonales, sea una calle, sea un embaldosado de un palacio, donde están los personajes ubicados. Pero el tema del espacio es un tema constante y muy presente. Entonces, he redactado un libro sobre el tema del espacio en Van Eyck, que fue uno de los pioneros y que más lejos llevó los cuadros de la Virgen del Canciller Rollin, por ejemplo. Es un espacio interior con una vista por unos balcones, una galería, vista la lejanía y la cordillera. Bueno, ahí no se aplica la perspectiva lineal con un punto de fuga, sino que pareciera que hay muchos puntos. Entonces se lo llamó perspectiva ingenua. Yo profundicé este tema y creo que el nombre es muy incorrecto, porque se trata de una perspectiva cósmica, multidireccional, no en un solo punto de fuga. Bueno, este es un libro que probablemente el año que viene se va a hacer público, pero su relación con el tema del juicio final es que justamente no se cumple ninguna regla de perspectiva en el juicio final. Más bien Cristo viene hacia adelante, avanza hacia nosotros. Entonces, después de muchos años, estoy casi por los 85, he llegado a este nombre, espacio inclusivo. Y a este espacio está perteneciendo también con sus gestos este San Juanito, pequeño San Juanito, que no se queda parado como una columna donde le han dado un sitio, no, sino que él está avanzando, está gesticulando. ¿Y qué significan esos gestos? En los historiadores posteriores a Miguel Ángel, la mayoría coincide que es un gesto amenazante donde la humanidad está aterrorizada ante el castigo, y el brazo levantado indica todo un castigo, una catástrofe cósmica se viene sobre la humanidad. Y en realidad yo creo que están totalmente equivocados. Después de Miguel Ángel, los comentaristas hasta hoy, inclusive Tolnay, que es el que me escribió 12 tomos sobre Miguel Ángel, tampoco creo que no acierta, porque todos están insistiendo en este tema del juicio y condena y castigo de la humanidad. Pero acá el guaraní no captó no se vio, no se refleja en su obra ese dato, sino que todo lo contrario, se refleja un llamado de atención y una gran alegría de haber descubierto el San Juan Bautista, que descubre en el Jordán, en el bautismo de Cristo, descubre a un hombre de doble naturaleza, humana y divina, hombre Dios. Esto es la gran sorpresa, y eso es lo que está demostrando este San Juan Bautista. O sea que este guaraní captó algo muy importante y lo está reproduciendo en forma simple,
y de alguna forma nos quiere comunicar este descubrimiento a orilla de Jordán de Cristo. El descubrimiento del hombre Dios, que nos trae lo que la Biblia durante siglos están contando, la espera del Redentor. Ahora estamos en noviembre, nos estamos acercando a Navidad. Bueno, y así este San Juanito danzante está expresando justamente una gran sorpresa y un llamado de atención del público hacia su descubrimiento, que es el descubrimiento de Cristo. Ahora, es increíble pensar cómo a tanta distancia física y tanta distancia de época, de los siglos que pasaron, 6, 7, entre la Sixtina y San Juanito, cómo han captado esta emoción de este acontecimiento. Pero cómo los guaraníes lo han visto de otra manera, como todos los críticos occidentales. El castigo que se viene, que trae Cristo sobre la humanidad y sobre los condenados sobre todo, y que se expresa en su movimiento y todo. Y en cambio, los guaraníes, este guaraní captó una danza triunfal. Y yo creo que se acercó más a Miguel Ángel, él, que todos los críticos europeos que se han cansado de escribir sobre el gesto condenatorio y punitivo y de castigo de Cristo. Sabemos un poco la historia, cómo fue, porque se notan acá pinceladas en el brazo de Cristo y en el cuerpo, que este cuerpo fue reforzado, porque Miguel Ángel, trabajando sobre él, dio unos pasos atrás en la Sixtina y se cayó del andamio de cabeza y podía haber matado. Lo trasladaron a su casa y un médico tuvo que, él se encerró, no quiso atender a nadie, y abrieron un boquete en el techo y un médico descendió con cuerdas y se puso a atenderlo. Y apenas pudo erguirse y pudo caminar, se restableció un poquito, volvió a los andamios. O sea que realmente fue una pasión muy grande que él quería terminar y plasmar este juicio final. Y que esta figura lo haya conmovido guaraní, haya intentado él copiarlo, realmente a mí me resultó, a mí personalmente, muy interesante. Y pensé que les interesaría a ustedes que les comente y compare este dato, porque generalmente los guaraníes, todo el arte sudamericano es muy dependiente de Europa y en general se duda mucho de la creatividad, y menos de que este guaraní pudiera aportar algo creativo a este juicio final. Sin embargo, creo que la comprensión de los guaraníes de este suceso fue más acertada que todos los críticos europeos, porque lo encuentran a San Juanito danzante, alegre y llamando la atención y no castigando a la humanidad. Y en ese aspecto se acerca más a la verdad de Miguel Ángel, a la idea de Miguel Ángel, que no es tanto el castigo, sino la victoria de Cristo y la victoria de todos sus seguidores. Por eso todos los que están alrededor tienen en sus brazos los instrumentos de su victoria. Arriba de Cristo, acá está de un lado la cruz y la columna y todos los instrumentos de su muerte, su victoria sobre sí mismo y sobre el mal. Y el guaraní está también con su San Juanito llamando acá la atención y con sus gestos y tratando de comunicarse este enorme descubrimiento que es el descubrimiento de Cristo, el Redentor de la humanidad. Son sucesos realmente que motivan
dos pinturas, dos obras, la pintura y la escultura, que aluden a hechos muy importantes del cristianismo y el comienzo de la cristiandad. Muy bien. Entonces, establecidos algunos, por lo menos, elementos, aunque sea subjetivos, de comparación entre una y otra imagen, veremos algunas imágenes más. Siguiente. ¿Sí? ¿Podemos pasar a las siguientes? Sí, Sebastián. Ahí va. Bueno, en la última encíclica del Papa Francisco, se habla todos hermanos, pero todos no hermanos solamente por diferentes clases sociales, sino sobre todo por las edades. Y se habla de la época de la juventud, de la niñez, de la juventud, donde predomina la capacidad cognitiva, y se habla de la época de mayor maduración, y finalmente lo que llaman la tercera edad, que quizás sea la cuarta, porque realmente la capacidad son muy diferentes y muy poco comprendidas por la juventud, porque no se trata de una biblioteca de libros de física, química, historia, sino se trata de una síntesis de la humanidad. Acá lo tenemos a Miguel Ángel justamente en este periodo. Él tenía poco más de 20 años, donde él es la única imagen totalmente terminada, sin pulir, sin nada de non finito, ninguna parte rústica, todo perfecto, y acá se admira todos los detalles, la capacidad de este joven de poco más de 20 años, de alrededor de 20 años, y que fue admiradísima esta imagen, viajó a Nueva York, se expuso, fue fotografiada, todos admiraron el máximo exponente del arte de Miguel Ángel. Sin embargo, esto Miguel Ángel lo hizo alrededor de 20 años, pero después él murió a los 89 años. Las últimas imágenes hizo varias piedades, pero quería comparar con una de las últimas. ¿Podemos seguir? Esta es la piedad de la Catedral de Florencia, donde la imagen está ya mucho más trabajada, pero en un momento se le rompió una pierna y Miguel Ángel, en un arranque de furia, le golpeó el brazo, le rompió también, y después se lo regaló un alumno, un colaborador de él, y el colaborador terminó la imagen de Magdalena, que todos opinan que arruinó el conjunto, pero acá está Magdalena, esta piedad. Vamos a dejar saltar un poco y pasar a una de las últimas. La piedad Rondanini, que está en el Castillo Sforza en Milán, donde no encontramos pulido, están las piernas, terminados muy poco, todo está apenas esbozado, pero es la imagen, de la herencia que él deja a la humanidad. Y yo lo comparaba, siempre me impactó la comparación con Albert Einstein, que después él en su fórmula de la relatividad que estudió toda la vida, después a la hija le escribió una carta, dijo, hay algo, un misterio, un secreto sobre la energía mucho más grande que la fórmula de la relatividad, que es el amor. El amor es la gran fuerza que mueve el mundo. Pero yo sé que esto no lo digo en un congreso porque nadie le va a interesar, pero te lo escribo a vos porque es lo más importante que he descubierto en mi vida. Es muy importante esa carta de Einstein, ojalá ustedes después, si les interesa, pueden averiguarla. ¿Por qué la menciono? Porque Miguel Ángel, en esta imagen, Rondanini, está dando también la herencia de su mensaje supremo a la humanidad, el amor.
estas dos figuras abrazadas. Quedó el brazo de un lado colgando porque hizo otro brazo. Técnicamente está esbozada parte de los rostros, la cabeza, porque esta cabeza era el hombro anterior. O sea que realmente no es técnicamente perfecta como la primera, pero mucho más rica en contenido. Bueno, lo comparo porque acá lo fundamental es el mensaje icónico del icono. Y esto es lo que captó también el guaraní. A ver, vamos ahora a lo nuestro. ¿Sí? Fíjense, el guaraní, que hay muchos detalles, ustedes podrán decir, no trabajo bien esto, no trabajo bien la mano, pero el mensaje lo captó. Es la gran sorpresa ante el descubrimiento en el río Jordán de Cristo, del hombre Dios. Y lo bautiza y aparece, según la tradición bíblica, una del Espíritu Santo y dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, síganlo. Bueno, ahora hay otra imagen más. ¿Podemos seguir? Bueno, la Piedad Rondanini, la Piedad, a ver, sigamos con la Rondanini. No hay otra. ¿No hay más? No. Está San Juanito, Cristo Juez y las tres piedades. Bueno, muy bien. Entonces, hemos llegado casi acá. El guaraní captó casi la esencia de esta figura y captó mejor. A mí me llama la atención cómo los guaraníes captaron que no está Cristo condenando a la humanidad, y todos los críticos, Tolnay inclusive, que ha escrito más de 12 tomos sobre él, y él era el jefe de la casa Bonarotti en Florencia, y sabe muchísimo del tema, pero sin embargo, como Cristo, este Cristo juez, fue concebido por este guaraní en forma tan sintética, llamando la atención a la gente. Esta imagen está en una colección del señor. Ustedes pueden preguntarse por qué lo llamé danzante, porque fue expuesto en una pequeña exposición entre varios y toda la gente se llamaba, quería verlo porque el nombre o sea que fue un nombre que llamó la atención. ¿Por qué danzante? Entonces cuando lo miraron, cuando venían a la vidriera y lo miraban, sí, está danzando. Entonces todo el mundo estaba de acuerdo que está danzando. Entonces yo pensé que podría quedar ese nombre, porque todo el mundo estaba de acuerdo. Algún día esperemos poder ir a verlo en el museo del señor Eduardo Grisú, que está en Encarnación, que fue justamente la ponencia anterior que habló sobre Encarnación, y ojalá pueda estar toda la imagen de misioneras escritas, con comentarios, con estudios, y no es cuestión de la música, es cuestión de la danza. La danza, evidentemente, era el lenguaje guaraní. Con la danza, ellos se expresaban mucho más que con la letra. Ellos no sabían todavía escribir y, sin embargo, la danza era el lenguaje. Entonces, acá este San Juanito danzante expresa en su escultura, en su plástica,
y en el movimiento del cuerpo, de la danza, expresa lo que muy pocas esculturas logran conjugar tanto. Por eso a mí me parece realmente un gran hallazgo esta imagen, y este es un genio el que logró expresar, manifestar a través de algo tan simple. Quizás lo talló habrá tenido un pequeño cuchillito, no demuestra gubias ni demuestra muchos sofisticados instrumentos. Sin embargo, este guaraní, levantando la mano, llamando la atención con esos ojos casi saltones, ojos celestes, como muchos misioneros venían de Europa y les llamaron la atención los guaraníes, repite con esos ojitos celestes, repite ese gesto llamativo de atención. ¿Me queda más tiempo? Sí, profesor, tiene tiempo, por supuesto, tiene tiempo, tómese tiempo. Pero y las preguntas que me van a hacer seguramente. Tenemos tiempo para la pregunta. Le queremos escuchar. Si usted tiene para comentarnos, adelante. Bueno, entonces lo que les quería decir, que más podría agregar, es que este San Juanito, realmente a mí, yo lo he conocido hace unos años, se me grabó, lo he vuelto a ver, he ido de vuelta a Itapúa y realmente me gustaría colaborar con este museo, que va a ser un gran aporte a la humanidad, tener un museo con tantas imágenes de las misiones, que justamente por haberse desarmado esta iglesia de Brazanelli, con la explicación que dan los libros es que la iglesia estaba en ruinas, que estaba peligraba y todo. Sin embargo, las cartas que he leído de los que custodiaban el museo y de los que tenían que demolerlo, que eran militares, pedían obreros, porque dice, los 7 que tengo acá en las guardias y todo, jamás vamos a demoler esto es fuertísimo, los troncos son inmensos, los horcones y las piedras son muy grandes. Entonces fueron y trajeron operarios de Trinidad, y con mucho trabajo se pudo desarmar. O sea que este templo, si hubiera quedado, hoy sería una de las atracciones turísticas más grandes. Sin embargo, no ha quedado nada, porque la idea progresistas del primer presidente de Paraguay, López, realmente no permitieron que la arquitectura humilde, misionera, mezcla de piedras y troncos, que esto pudiera quedar hasta el día de hoy. Y hubiera quedado perfectamente, porque era más sólida que muchas cosas que se ha hecho después. Bueno, yo pienso que en las preguntas que me van a hacer voy a poder contestar lo que a mí se me pasó, quizás un poco Correcto, doctor Darco. Vamos a abrir entonces la posibilidad de las preguntas, de compartir este espacio. Tomemos este tiempo entonces para conversar con él. Repetimos que es un lujo tenerlo aquí con nosotros, y siempre ya ese nombre danzante, ¿verdad? Efectivamente, tratando de conquistar estos valores que los guaraní pudieron poner en manos de los jesuitas. Los jesuitas lograron descubrirlo. Hoy nuevamente Darco nos trae como para recordar que tan importante es valorar esto, para que sigamos también en la línea de educación en Latinoamérica, que muchas veces nos olvidamos y hemos descontextualizado la misma. Parece que la señora Viviana tiene una pregunta para el doctor Darco. Sí, adelante. yo no escucho. Ahora saqué el audio. Bueno, doctor Sustersic,
un placer de nuevo verlo. No sé si se acuerda de mí, yo era secretaria de Turismo de Ituzaingó, en Corrientes. Nos conocimos ahí, usted tuvo la amabilidad de venir a nuestro congreso y ahí lo conocimos. Así que, y cuánto nos ayudó, y a nosotros, y a San Miguel, y a montones de lugares ahí en Corrientes. Así que, gracias, gracias. La pregunta es precisamente esta: haber estado en la función pública, se está de los dos lados, ¿no? Como historiadora, queriendo sacar lo máximo de patrimonio, y del otro lado la función pública para ayudar a la gestión. ¿Se siente apoyado ahora usted en Itapúa? ¿Hay un plan, un proyecto municipal, provincial, para que pueda trabajar todo esto y brindar con la generosidad siempre que lo hizo en este proyecto? ¿Se puede llegar a plasmar? Lo del museo, pregunto, ¿no? Sí, yo después de jubilarme en la facultad, yo he dirigido varias maestrías sobre cultura jesuítica guaraní en Oberá, pero la última cursada justamente no terminé yo, y ahora estoy corrigiendo algunos trabajos de los maestrandos para terminar de diploma, y veo que realmente qué importante es la parte de los estudios que se hacen tanto en las maestrías como en estos congresos, porque van surgiendo los temas, distintos temas, y cada uno se conecta según sus intereses. Lo que hemos visto ahora hace poco sobre Itapúa, a mí me ha permitido sentirme en Itapúa, y a partir de eso he podido, me ha ayudado en mi exposición, porque me ambienté. O sea que los estudios son académicos y de los congresos son muy importantes, pero usted bien, no tengo claro qué es lo que me está preguntando. Si recibís alguna ayuda de parte de los museos, o sea, como para este museo que está en ejecución, si recibís alguna ayuda para que, si se recibe, si el gobierno está haciendo algo apoyando esta obra, digamos. ¿Está bien lo que me está aclarando? Claro, sí, porque considero que tanto el apoyo académico y de primera línea como es la suya, se pierde si no hay gestión, ¿no es cierto? Si no hay apoyo municipal o provincial. Entonces me parece que tendrían que ser las tres patas, ¿no? Siempre, lo universitario, lo académico, y la parte privada y la pública. ¿Se da esa conjunción en este caso para que usted pueda ayudar y sacar este museo adelante? Bueno, primero con el libro que apoyó el gobierno. Bueno, sí, realmente se trata de una colaboración. No siempre uno encuentra lo que uno desea, por supuesto. Hay que luchar. Pero eso es justamente la esencia de nuestro trabajo. Y es difícil que uno, cuando siente algo claro en su mente y investiga, es difícil que pueda silenciarse, por más que el gobierno y que haya funcionarios, esto que lo otro. O sea que lo que uno tiene que hacer es lo que tiene que hacer, y nada más. Y lo demás llega por añadidura. Y creo que estamos avanzando. Lo que estoy escuchando, lo que he escuchado en este congreso, realmente ponencia muy interesante, es un buen paso. No nos hemos quedado realmente
creí que ya este año está absolutamente perdido, pero sin embargo no, esta iniciativa que he entendido en este Congreso realmente demuestra de que lo imposible se hace posible. En mi caso, por ejemplo, yo poder exponer en esta ponencia eh, con, con toda la situación en que estábamos, yo de principio dije imposible, pero con la colaboración, por un lado mi esposa que realmente ha trabajado muchísimo, y por el otro lado la doctora Afán, con la cual formamos esta ponencia. Realmente ella redactó y entró dentro de mi texto, que era amplísimo, circunscribirlo a la reglamentación del Congreso, las palabras justas, contabilizadas. Bueno, yo jamás lo haría, no podría hacer, porque realmente es muy difícil tomar la tijera de un texto de uno y ponerse a cortar. Bueno, yo espero que poder publicar más libros, espero que Dios me dé vida y espero contar con esta ayuda generosa que conté para poder llegar a esto. Pero me pareció que este tema, les va a llamar un poco la atención, porque es poco frecuentemente un título San Juanito danzante. Realmente y de paso, que la comprensión de los guaraníes de una obra suprema de Miguel Ángel, a través de los guaraníes nos llegue algo que no los críticos europeos, la cantidad de críticos sobre Miguel Ángel que habla de la catástrofe universal, que todos están atemorizados. No están atemorizados, están extasiados, los ojos extasiados. Nadie está atemorizado. Los invito a que miren mucho mejor el juicio final, la Sixtina, lógicamente con los límites que el turismo normal lo permite. No van a tener 3 horas solos para poder mirarlo, pero de todas formas que se den cuenta que es una de las obras del cristianismo supremas. Ahí en la Sixtina, ahí está condensado en arte, en obras de arte, todo el mensaje cristiano, y realmente es muy importante conocerlo. Y este guaraní, este San Juanito, que está llamándonos la atención, justamente es desde acá de América, es un eco que se produce a esta obra inmensa, gigantesca de Miguel Ángel. Me parece que las dos obras ayudan. Disculpa que hay aquí algunas consultas más. Hay gente que Bueno. está levantando la mano. Disculpa que hagan interferencia. Hay gente que levanta la mano para participar aquí. También hay otras que estaban en línea. La señora Zulma. Agradezco a la señora Viviana su intervención. No sé si sigue la señora Zulma para seguir dándole la palabra. Y luego el doctor Robert, que está también ahí en línea con nosotros. Señora Zulma. Bueno, le decimos entonces al doctor Jackson que pueda, por favor, hacer uso de la palabra. Sí, gracias. Pues buenas tardes, doctor Shustersek, y muy interesante la ponencia. En el siglo XVI, tengo una pregunta, pero voy a primero explicarlo. En el siglo XVI, los misioneros en el centro de México usaron también la iconografía del juicio final en su campaña de evangelización, y en términos, en algunos casos, muy gráficos. Y no funcionó muy bien porque los nahuas y los otomíes en México Central tenían diferente concepto del pecado. Entonces, mi pregunta es si los guaraníes tenían su propio concepto de pecado o si aprendieron y tomaron el concepto europeo. Gracias, doctor Jackson. ¿Logró copiar, doctor Shustersek? La voz me rebota un poco. Si el guaraní tenía el mismo concepto de pecado.
Justamente. O, si no, o como los mexicanos y como el europeo, que tienen otra visión, digamos. Me parece, en cuanto a la me ayuda enormemente a acercarme las claves de esta ponencia mía. El tema del pecado. El tema del pecado en la cultura religiosa occidental casi parece, se identifica mucho con el sistema de economía burgués, una mercancía, el pecado, después la confesión, y todo eso se trata de una forma muy diferente como lo concibieron los guaraníes. Para los guaraníes, evidentemente, en este San Juanito, se coinciden con Miguel Ángel. Él lo ha comprendido a Miguel Ángel mejor que muchos quizás clérigos que contabilizan los pecados y todo la redención de cada pecado, la culpa y la penitencia. Tampoco vamos a caer, no vamos a poder coincidir en lo que trascendió así de la reforma de Lutero, que la fe es lo único que salva. Evidentemente, es la fe, pero hay muchas otras cosas en contexto. Y la idea de la tierra sin mal no es una tierra donde se llega sin pecado. La tierra sin mal es una tierra que hay que conquistarla, sobre todo, primero con la fe, segundo con la esperanza, tercero con el amor, la caridad. O sea que los atributos de Dios, el bien, la verdad, la belleza, todo se confluye en esta búsqueda de esta tierra sin mal, que con mucho acierto le pusieron el nombre de este congreso, porque la esencia justamente de los guaraníes es una tierra donde las cosas se dan de otra manera, donde existe la enfermedad, el dolor, la traición, tierra sin mal. Eso es justamente, ante eso es que se está expresando tanto en el triunfo de Cristo como este San Juanito danzante, que los nombres nadie le puso danzante, no está con una plaquita de bronce. Esto es una ocurrencia mía para distinguirlo en un montón de imágenes, el danzante. Y quedó, y toda la gente miraba, sí, está danzando. Y me ha llamado mucho la atención esto. Y así se va formando un poco una cultura. Las exposiciones, los congresos, todo son ladrillos que forman parte de todo un edificio que en América acá, en cuanto a las misiones, después de los jesuitas, este sacro experimento que hicieron los jesuitas, tuvieron conciencia de que es un experimento, algo que no se hizo nunca en la humanidad. No lo llamó así Lenin el experimento socialista, pero él no precisó porque no era experimento, porque era la fuerza que se obligaba. Ahí fue la fuerza la que mandó en la construcción de ese edificio socialista. Bueno, en cambio las misiones han sido, como dijo una carta del pueblo de... no me acuerdo justo qué pueblo era. Nosotros no somos esclavos. Nosotros con persuasión de los padres hemos hecho vasallos del rey. O sea que no fueron conquistados por las armas, sino por la persuasión. Ha habido armas y hubo mucho derramamiento de sangre. Ahí está el tema de la conquistadora que dijeron antes, que el doctor Levington preguntó sobre el por qué los indígenas... Yo hubiera querido, yo escribí sobre este tema y le he tenido en mis manos este cuadro, porque el profesor Viedma, que pintó esta escena de Roque González predicando, deja el cuadro de la Virgen ahí en el piso
y es una virgencita, una inmaculada. Yo pensé, algún guaraní dejó las armas, como decían, las armas se les caían de las manos frente a la conquistadora. No, de ninguna manera, no puede ser. Quería verlo, fui, lo estudié, y hay una en el Museo de Luján, una conquistadora que es copia de la que llevó Roque González, y la que llevó encaró que la quemaron porque el brujo, el sacerdote del anterior, que lo llamaban brujo por la hechicería y todo, pero bueno, él lo mandó quemar porque tenía un poder, y el poder de la conquistadora no era la imagencita con la lunita abajo, nada, no, era solo el rostro que miraba, y la mirada para el guaraní era fundamental. La madre, cuando amamantaba al hijo, tenía que mirarlo para hacerlo su hijo. No era el hecho de que lo biológico que lo tuvo, sino lo tenía que hacer hijo con la mirada. Y la Virgen que llevaba a San Roque la mostraba, y la Virgen los miraba, y ellos se le caían las armas, se sentían hijos. Y decía él, acá está su madre. Y ellos, como hijos de esa madre, entraban a la misión. O sea que realmente la parte antropológica y psicológica habría que investigarla muy bien, y no creo que nosotros, formados en la psicología freudiana, podemos llegar a entenderlo plenamente. Pero para el guaraní, ser conquistado era ser mirado, y así la madre conquistaba a su bebé y lo hacía su hijo. Esto es el tema de la conquistadora. Profesor Darpa, aquí quiero conquistarle también a don Cayo Fernández, que tiene una pregunta, porque si no se va a enojar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días. Un placer, maestro, poder escucharlo. Quiero rescatar dos cosas. El título primero de esta charla, que decía Testimonio de una nueva cultura guaraní jesuítica. Y así también rescatar una frase que usted decía: la danza era el lenguaje guaraní. Ahora, con todo esto viene la pregunta. Hoy se está postulando el chamamé como patrimonio de la humanidad. Yo quisiera saber si para usted en el chamamé está la música y la danza, son parte de esta herencia, de este patrimonio guaranítico que está latiendo en el pueblo. Bueno, mire, justamente se lo podría explicar mejor una profesora de danza. Lamentablemente yo ni siquiera sé bailar. Cuando me casé, bailé el vals ahí un poco guiado por mí. Pero a lo que voy a decir, si usted O sea, piensa que no esa soy un danza... experto en danza, pero le puedo decir que los guaraníes sí lo eran. Y para ellos en la danza se expresaban, era su lenguaje normal. Y en la danza, por ejemplo, muchos antropólogos decían cómo los guaraníes, de toda su riqueza cultural, pasaron después al rosario, las letanías. Eso tenía que haber sido terrible por los guaraníes, pero están equivocados, porque el rosario, por ejemplo, con su repetición, va creando todo una penetración psicológica que avanza, y eso los guaraníes bailaban quizás horas alrededor con el mismo paso y el mismo estribillo, y repetían. Sin embargo, a través de esa repetición se llegaba. Por eso, uno de los cuadros que hizo este pintor Viedma, con la cual yo dejé la dirección de la maestría de Oberá para colaborar con él, porque las pinturas me permitieron ver que a través del arte plástico se puede llegar a cosas que de otra manera es más difícil. Así que Sí, yo quería por ahí... Acá menciona sobre el chamamé también.
Sí, toda la zona correntina, las polcas, los chamamé, latina, incorporado su lenguaje, su cultura. Y esto es parte de la cultura mundial que nos llega, sobre todo el aporte de los guaraníes. Y cómo los guaraníes entendieron este Cristo que todos lo conocen con la obra suprema de Miguel Ángel, le dieron paso de danza, lo vieron danzante, y en esta imagencita, sin documentos, no tenemos documentos de archivo, no tenemos nada, pero sí tenemos al San Juanito danzante. Ahí muestran que lo vieron a Cristo de la Sixtina danzando. Esos guaraníes que no han viajado, no había aviones. Sin Profesor embargo, Darko, quiero el dar la boceto, palabra a don Carlos, por ahí, por favor. Gracias, don Cayo. Doctor, a lo mejor lo dijo por ahí y a mí se me pasó, las disculpas del caso si es así. ¿Cómo traduce o cómo interpreta que la representación esté parada sobre un orbe? no, esto lo han hecho eh, para, para presentarlo en el museo, una Una peana, peana. aunque las peanas son todo un tema. Mire, las peanas antiguas eran rectangulares, cuadradas con muchas molduras. Pero en la época de Brassanelli, no sé si fue él el que inventó las peanas semiesféricas. Y evidentemente, este guaraní conoció esta costumbre de las imágenes, ubicarlas en una peana semiesférica. Y probablemente llegó a través de los talleres misioneros dirigidos por Brassanelli este sistema de la peana semiesférica. ¿Algo aclara esto? Sí, gracias. Sí. ¿Hay alguna otra consulta para el doctor? Creo que la lista, aquí algunos comentarios nada más. Le agradece su intervención y una vez más por escucharlo. Hay mucha gente que está compartiendo acá en el chat y agradece, por supuesto, emocionados muchos de volver a escucharlo y de tenerlo aquí en esta mesa de expositores, doctor Darko. No sé si tiene entonces, si no, hay otra consulta, algunas apreciaciones finales, doctor Sustersik, para ir cerrando esta parte. ¿Hay alguna consulta más? Conclusión. Bueno, muchas gracias, porque realmente participar de estos temas es una manera de vivir. Uno lo vive, uno se alimenta, uno duerme, todo es la vida, pero compartir, vivir esta vida intelectual, esta búsqueda de las misiones y reconstruir esta experiencia fundamental de la humanidad. Por eso ese sacro experimento que ha tenido un éxito enorme, nosotros con nuestros estudios en los congresos estamos fundando justamente una cultura nueva, porque es nueva porque participan diferentes pueblos, diferentes mentalidades, todos les interesa una cultura comunitaria donde nosotros podemos participar y sentirnos realizados. Perfecto. Doctor Suster, si yo le comento además como cierre de que hay gente que por primera vez lo escucha en el auditorio y a esta hora somos más de 60 personas todavía escuchándolo y está lleno el chat de saludos para usted y de agradecimiento por su participación. O sea, de los 60, 70 le dicen gracias. Muy contento por compartir con nosotros y esperamos seguir contando con esta capacidad que usted tiene de acercarnos a la historia del arte.
Bueno, muchas gracias a ustedes por crear este ámbito del Congreso. Muchas gracias, doctor Sustersic, un placer. Y le invito a nuestro presidente para que haga uso de la palabra nuevamente. Carlos, te cedo el micrófono. Gracias, Isabelino. Doctor, nuevamente nuestra gratitud por participar, por jerarquizar nuestro Congreso y por estar siempre tan vital, tan activo, con tantas ganas de continuar. Se lo ve joven todavía, hay mucho camino por recorrer, hay que encontrar las plataformas. Esta historia de la virtualidad nos ha dado esta maravillosa posibilidad, porque usted mejor que nadie sabe lo complicado que es trasladarse a esta altura del partido para un congreso, y esta posibilidad nos acerca a todos. Nuevamente, las gracias en nombre de la Fundación y en nombre de los participantes del Congreso. Lo invitamos a que nos siga acompañando el resto del Congreso y sin duda lo vamos a volver a convocar para poder transmitir sus investigaciones. Muchísimas gracias, doctor Sustersic. A los presentes los esperamos el día de mañana a partir de las 9 horas. A partir de 8:45 se abre la sala, también con una concurrencia de expositores de jerarquía que sin duda acompañarán el resto del Congreso. Doctor Sustersic, lo seguiremos esperando. Muchas gracias a usted también por sus palabras. Será hasta mañana para todos. Hasta mañana.